Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Vamos a la palabra. Hoy iniciamos un seminario. Vamos a estar estudiando fuerte el tema de guerra espiritual. Y vamos a estar estudiando fuerte ese tema bueno, siempre habrán razones para estudiar sobre ese tema, ¿no? Siempre habrán razones para estudiar sobre ese tema. Siempre, siempre. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, Mateo capítulo 4, en Mateo capítulo 4, en el versículo 1, Mateo 4, versículo 1, dice la bendita palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Para ser tentado por el diablo. Hasta ahí. El Señor Jesucristo fue llevado ¿por quién? ¿Por Satanás? ¿Por quién fue llevado el Señor al desierto? Por el Espíritu Santo. Cuando una persona pasa un desierto, eso es un principio bíblico. Cuando una persona pasa un desierto, cuando se le vienen problemas, dificultades, escasez, etcétera, pilas, con cuidado, despacio, con paso de lancero, como dicen, porque es el tiempo donde seguramente usted ya está pronto a empezar a recibir bendiciones. Amén. Eso es un principio, hermanos. Ahora, si usted mira, después de que el Señor estuvo en el desierto, estamos ahí en el versículo 1 de Mateo 4. Después de que el Señor estuvo en el desierto, fue que sucedió algo fundamental. ¿Qué sucedió fundamental? ¿Qué se acuerdan? Que sucedió, pero fundamental. Fundamental. ¿Saben qué pasó? Que Jesús inició su ministerio. Mire, cuando Dios quiere traer bendición a la vida de una persona, a usted y a mí humanamente se nos puede hacer que ya llevamos mucho tiempo, ¿sí o no? Porque uno hace cuentas humanas. No, es que yo ya llevo mucho tiempo. Pero debemos tener en cuenta, debemos tener presente que muchas veces cuando el Señor nos mete en un desierto, cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, a usted Dios le habla de abundancia y se le viene un problema económico. O sea, sucede todo lo contrario. Dios le habla a usted de bendición y se le viene todo lo contrario. Entonces usted queda como confundido y dice, no, pero bien, entonces al fin, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es el asunto? Cuando yo me confundo y me aflijo porque Dios me habló de bendición y de abundancia y se me viene todo lo contrario, pues ¿qué viene? Viene confusión, viene dolor, viene tristeza, pero y entonces no entiendo qué pasó, o fue que Dios me habló, o fue que Dios no me habló. Eso es lo que el diablo quiere, que usted dude de lo que Dios ha hablado, pero debemos tener una mirada espiritual. Y cuando Dios le ha hablado a usted de que viene un Rehobot, de que viene un pozo que a usted no se lo va a reñir nadie le va a pelear por ese pozo de agua, y sucede todo lo contrario a lo que Dios habló, pues es muy probable que el Señor lo está introduciendo ¿en dónde? En un desierto, donde usted va a ser procesado para que cuando la bendición llegue, usted ya está listo para administrar en su corazón la bendición. ¿Lo ve? ¿Sí lo ve? Entonces,
Dice que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, era propósito del Espíritu Santo que fuera llevado al desierto para ser tentado por el diablo, para ser tentado, para ser probado. En el desierto somos probados, pero pastor, que no entiendo, es probada su fidelidad. Es probada su lealtad, es probado su corazón. Dios muchas veces permite que hasta el más fuerte de los fuertes, hasta el que mejor hace las cosas con el Señor, sea probado. Por eso cuando yo hablo con una persona que vive en santidad, ama al Señor, sirve de una manera completamente diligente, y yo le digo, el Señor está probando su carácter, y la persona brinca, y la persona reacciona, y la persona dice, yo no creo y no veo por qué Dios me está probando a mí. Eso se llama altivez y orgullo. Porque Dios puede probarlo a usted a pesar de que usted esté haciendo las cosas bien. Simplemente lo prueba, simplemente lo entrena, simplemente lo forma. Dios no prueba y trata conmigo solo cuando yo hago las cosas mal. Claro, Dios me disciplinará, sí. ¿Vendrá reprensión? Sí, viene. Y gloria a Dios por esa disciplina y por esa reprensión, que el Señor nos ama y no nos deja hacer lo que se nos antoje, ¿cierto? Pero, es importante que nosotros entendamos que cuando viene la prueba, Dios está permitiéndola por algo, para algo, con un propósito y con un objetivo. Bueno, sigue diciendo en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ahora, dice, tuvo hambre. Primero, fue llevado al desierto. Segundo, ¿qué hizo Jesús en el desierto? ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Yo voy a ensayar a poner aquí la cámara a ver si nos deja. Si trabaja bien la dejamos, si no, pues la quitamos. No hay problema. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Es llevado, dice la palabra, que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en el desierto? Lamentarse y llorar. Quejarse. ¿Sí o no? ¿Qué hizo? Ayunó. Por principio, escuche, iglesia. Por principio, nosotros, ¿qué debemos hacer en el desierto? ¿Qué debemos hacer en medio de las pruebas? ¿Qué debemos hacer? Buscarle. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar su presencia. Pero no es buscar, salir corriendo a buscar al consejero, al amigo, al tío, al primo, irse para otra iglesia, hablar con otros pastores, teniendo usted su iglesia, su pastor, porque usted ahí está transgrediendo cosas. Diga lo que quiera, justifíquese, patalee como gato patas arriba, pero cuando usted hace ese tipo de cosas, está transgrediendo principios de la bendita palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer o qué espera Dios que yo haga cuando estoy en el desierto? Fundamentalmente, buscarle en oración, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del reto, en medio de... ¿El diablo qué quiere? ¿Embolatarlo a usted con qué? Con dolor, con tristeza, con angustia, con miedo, con pesimismo, con opresión, con mil cosas, y con todo eso lo oprime, y vienen mil pensamientos, y viene esto, y viene lo otro, y usted cómo va a ser, y usted cómo es esto, y usted cómo lo otro, y usted cómo... Hermano, usted está ahí que se vuelve loco. Usted cree en el Señor, pero no está haciendo bien las cosas. Yo tengo que, cuando yo doy un paso de fe, cuando yo obedezco, cuando Dios me da una palabra, cuando el Señor me llama a un desierto, a una prueba, en un tiempo de entrenamiento y formación, porque esos son los desiertos, ese es el trato de Dios, es entrenamiento, es formación, es fortalecimiento. ¿Yo qué tengo que hacer? Meterme con el Señor, doblar rodilla, la palabra es clara, no deis lugar al diablo. No le debemos dar lugar al diablo. Tenemos que meternos más con Dios. Meternos más con el Señor. ¿Amén?
Nos tenemos que meter más con Dios. Aquí, fíjense que estamos empezando un seminario de guerra espiritual. ¿Por qué estamos empezando con esta porción? Ya la conocemos. Vamos a ver qué otras cosas el Señor nos habla. Porque es que el mayor ejemplo de guerra espiritual es Cristo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a buscar los libros de tantos fulanos que escriben que tuvieron un encuentro con demonios. ¿Para qué, hermano? Si el mayor ejemplo de guerra espiritual, si usted quiere aprender guerra espiritual, métase con la palabra y estudie la palabra e investigue qué hacía el Señor Jesucristo en esos momentos fuertes de confrontación espiritual. Ahí están los principios. Entonces, el principio número 1 es que muchas veces, en cuanto a la guerra espiritual, es el mismo Dios el que permite que nosotros lleguemos a esas instancias. Es el mismo Señor el que permite. Es Él mismo. ¿Y por qué Él permite eso? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo así? Y yo no entiendo. Es sencillo, hermano. Porque el Señor tiene un propósito. Justo después de salir del desierto, fue que el Señor Jesucristo inició el ministerio. ¿Lo ven? Bueno, muchas veces nosotros tenemos que pasar por estas pruebas, por estas cosas que el Señor permite para formarnos, para enseñarnos, para fortalecernos realmente, para que cuando hablemos la palabra a otros no sea simplemente un discurso. No, usted ya la ha vivido en carne propia. Usted ya la ha pasado, usted ya sabe qué es eso, ya sabe qué es estar en un desierto y superarlo, ya sabe cuando usted habla de la gracia, del respaldo de Dios, es que usted lo ha vivido, es que usted ya pasó por ahí. Entonces usted está ungido para hablar la palabra. Mire, hermanos, yo he estado orando mucho por la iglesia, por los hermanos, por usted que me está escuchando, por los que no me están escuchando en esta hora, por ustedes que están aquí presentes, por mi vida también. He estado orando porque el Señor les guarde el corazón. Porque cuando hay opresión sobre la vida de una persona, empiezan a venir heridas al corazón. Y se empiezan a levantar pequeñitos, eso empieza pequeñito, pequeñitos argumentos en contra de la iglesia, en contra del pastor, en contra de los hermanos, en contra del congregarse, etc. Y usted empieza a cuestionarse si será de Dios o no será de Dios el estar en este lugar. Y muchas veces uno se está haciendo preguntas completamente equivocadas porque uno está asumiendo, uno cree que está siendo muy espiritual, pero en realidad uno está literalmente siendo en realidad muy carnal. Y en esa carnalidad uno termina creyéndole al enemigo y tomando decisiones equivocadas que a la postre terminan siendo un perjuicio. ¿Lo ven? Angélica, duro su merced para que la escuchen. Todos los desiertos, por decirlo así, son de Dios. Si no son de Dios, ¿cómo hago para saber si es obra del enemigo o es de verdad el desierto que Dios tiene para mí preparado como prueba para un propósito? Bueno, una pregunta excelente. Mire, cuando usted mira la palabra de Dios, porque no es obviamente ya lo sabemos, no es lo que opina el pastor. Lo que opine el pastor o cualquiera aquí es basura, no es nada. Pero miremos qué nos muestra la palabra. Y para responder esa pregunta, nosotros podemos analizar todo el contexto general. Y es muy sencillo. Yo les invito a que miremos en la palabra el primer desierto que usted haya visto por el que pasó alguien y fue ocasionado por Satanás. No está. Entonces, en consecuencia, la respuesta a esa pregunta es: todo desierto es permitido con el Señor por un propósito. Pero de desierto no es sinónimo de muerte, ni de estancamiento, ni de maldición.
Desierto es sinónimo de amor de Dios. Porque nosotros le tenemos mucho miedo al desierto, ¿no? Y le tenemos mucho miedo al trato. Y le tenemos mucho miedo a la prueba. Hermano, si eso viene de Dios, eso nunca va a pretender matarlo a usted ni destruirlo. Jamás. ¿Lo ve? Nunca. Jamás. El propósito de Dios con los desiertos por los que permite que sus hijos pasemos es manifestar su amor. Está tratando conmigo, me está entrenando, me está formando. Le voy a poner un ejemplo. En la Policía Nacional de Colombia, cuando llaman a curso de ascenso, hay tiempos, ¿no? Y rangos. Entonces, digamos, el subteniente está en 5 años en su rango y cuando cumple los 5 años, pues lo llaman a curso de ascenso para teniente efectivo y así para capitán y así para mayor y etcétera. Entonces, usted puede estar condecorado, usted puede estar haciendo las cosas muy bien, usted puede estar, no dicho, se está luciendo en su desempeño como profesional, como uniformado. Y sin embargo lo llaman a curso de ascenso, porque hay tiempos. ¿Ve? Ese tiempo, ese curso de ascenso puede ser un desierto. Eso es un desierto. Donde a usted lo despojan temporalmente de ciertas cosas que usted tiene. Por ejemplo, en un curso de ascenso, en las escuelas de formación, ellos saben que allá no importa el rango, ellos son estudiantes. Y el que manda en el salón de clase es el profesor. Así sea civil el profesor. Cuando yo entraba a los salones de clase, que habían más o menos de a 40 promedio, yo salía de un salón, pasaba para el otro, así. Ellos se ponían inmediatamente en pie. Yo entraba, ponía mis cosas en el escritorio y todos se ponían inmediatamente en pie, firmes, y todo el mundo saludaba así, a un lado del escritorio, no se hacen detrás del pupitre, a un lado del escritorio, y daba parte, daba informe del estado del salón el brigadier de ese momento en el salón. Doctor, me permito informarle que parte sin novedad especial del salón, nos encontramos 42 inscritos, 42 presentes, o si había algún ausente, entonces un ausente por tema médico, aquí, allá, y uno tenía que respetarles eso, porque yo cometí el error varias veces de que, tranquilos, no se pongan con tanta vaina, no. Yo era como, pues uno de civil, con su mente de civil, pero hay que respetarles toda esa mística militar. Entonces yo esperaba, ellos saludaban, por favor, ellos no se sentaban si uno no les decía, por favor, tomen asiento, etcétera, y uno arrancaba la clase. Pero mientras ellos estaban en curso de ascenso, ellos no podían tener armas, tenían que estar uniformados, pero no podían tener armas, por ejemplo. No podían portar armas ni de dotación ni personales. Entonces, en el curso de ascenso fueron despojados de su arma. En el curso de ascenso eran despojados del cargo. Allá no eran tenientes, capitanes, mayores, coroneles, nada. Ellos eran estudiantes y ellos sabían todo ese tema, fíjense. Pero el curso de ascenso era doloroso, les tocaba compartir, les tocaba convivir, les tocaba volver a lo mismo de antes, volver a participar en un rancho, la incomodidad, volver a aguantarse los ronquidos del otro, que el otro se demoró en el baño, que nos toca madrugar, que a las 3 de la mañana volteando, el tema del aseo, el tema de, o sea, volvían como que parece que retrocedieran, pero estaban en un curso de ascenso. Eso es un desierto. Cuando usted se vea en un desierto, cuando usted se vea en este tipo de situaciones, piense que está en un curso de ascenso. Pues para responder la pregunta que hace Angélica, todo desierto en la vida del creyente, ¿no? Estamos hablando del creyente, del que ama a Dios. Porque usted puede pasar desiertos, el impío puede pasar desiertos, pero fruto de maldición, fruto de la iniquidad, fruto del pecado, pero eso es otro tema diferente. Pero el creyente que está dentro del propósito de Dios, que ama a Dios, que quiere agradar a Dios, que quiere crecer, etcétera, cuando pasa por momentos así, pues son momentos en los que Dios los llama a un curso de ascenso. ¿Que puede doler? Sí, puede doler. Señor,
Hablando de ese tema, en la experiencia propia, en momentos en que yo he pretendido consagrarme más, es cuando más dificultades he tenido. Y en mi pensamiento viene, o tengo algo escondido de pecados que no he descubierto, o tengo una iniquidad, bueno, algo que me persigue y no me deja evolucionar. Entonces, muchas veces me he preguntado, ¿qué pasa? Ese es el entendimiento mío. Como todavía tengo cosas guardadas que yo mismo no sé. Bueno, eso es un principio fundamental que ya lo vamos a ver en el versículo 3, porque no hemos pasado del 1 y del 2. Del 1 ya tenemos un principio que nos da el Señor sobre guerra espiritual. Que quien lo lleva a usted a un desierto es el Espíritu Santo. Usted no encuentra en la Biblia un desierto que haya producido Satanás. Ni uno solo. No lo encuentra. No lo encuentra, no está. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene la potestad de llevarlo a usted a un desierto. Él no tiene el poder de llevarlo a usted a un desierto. Hasta allá no llega a su alcance. Tremendo, ¿no? No, es potestativo de Dios decir si usted llega a un desierto, a un trato o no. Eso es potestativo de Dios, de nadie más. Amén. Pero ese mismo trato puede ser para que yo me despoje de pronto de lo que tengo resistiendo. Pues sí, Señor, claro. Claro, puede tener 1000 propósitos. Y uno de ellos es ese, el llevarme a mí a despojarme. Un ejemplo es el pueblo de Israel. Dios los lleva al desierto. ¿Para qué? ¿Para sufrir? No, la Biblia es clara. Dice, para que vayan al desierto a celebrarme fiesta. Fiesta. Era consolidar la relación con Dios, la intimidad con el Señor, lo que implicaba de parte del pueblo despojarse. Despojarse. Bueno, entonces, ese es un principio que está aquí en el versículo 1. ¿Listos? Y siempre hay un propósito. Ahora, puede que allá en ese, como dice el hermano Luis, justo cuando yo quiero consagrarme y bienvenido al club, porque eso no solo le pasa a usted, nos pasa absolutamente a todos. Cuando usted quiere meter, viene cualquier cantidad de oposición y a veces hasta de las formas más ridículas que usted no se alcanza a imaginar. ¿Sí? Usted quiere orar y te está encima los 50,000 pensamientos que no lo dejan orar. Pero ahí viene el control y el dominio propio. Cuando yo paso eso, empiezo a ver la victoria. El problema es cuando me dejo vencer por esa oposición y desmayo en el propósito de consagrarme. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Exacto, se avanza un paso, se retrocede en 3. En el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días, aquí viene otro principio, y es que en el desierto lo que usted debe hacer no es lamentarse, no es llenarse, como lo decíamos ayer en la enseñanza, así como podemos sufrir ataques de ansiedad, así como podemos sufrir ataques de pánico, también pueden venir ataques de miedo, ataques de pesimismo, ataques de negativismo. Hoy estoy con toda y mañana estoy. ¿Qué pasó, hermano? Usted ayer estaba que atropellaba el mundo con su fe y hoy ¿qué pasó? Porque vienen ataques. Entonces, en el desierto, nosotros lo que tenemos que hacer es consagrarnos fuertemente, día y noche, meterle más con toda, orar, clamar, pedir, suplicar. Amén. Angélica. Hay algo importante que usted dice acá, que después del desierto viene la consolidación de la relación con Dios. Es decir, que si yo soy capaz de superar ese desierto, voy a fortalecer y voy a estar más con la mirada puesta en el Señor, a pesar de haber sufrido y pasado todo. Usted va a crecer espiritualmente. En el desierto, uno de los propósitos de todo desierto es en el desierto, no después, en el desierto que su relación con Dios se consolide, que su relación con Dios se fortalezca. Y si eso pasa, usted está creciendo. Y si está creciendo, está siendo más espiritual, menos carnal. Entonces, si el Señor tiene una bendición, digamos, pues hoy es imaginando, si después del desierto el propósito del Señor, bueno, en el desierto el Señor me despoja, ¿cierto? Y en el desierto, al despojarme, el Señor trae una bendición, digamos, material para mí. No sé, me estoy imaginando eso. Ese no es el propósito del Señor. Me imagino que esa es la añadidura. Es una añadidura. En el desierto lo que quiere el Señor es fortalecer mi relación con Él. Y eso es el propósito principal. No es lo material, sino realmente que mi corazón dependa de Él totalmente. Y que su corazón esté maduro
crecido y consagrado para con el Señor. El resto es añadidura. El resto es añadidura. Que después de un desierto puede venir mucha bendición económica, claro, claro, claro. Que después del desierto puede venir apertura de puertas, o incluso durante el desierto se pueden abrir puertas, claro. No todo fue malo en el desierto, de hecho todo fue bueno en el desierto mientras el pueblo estuvo en el desierto. ¿Sí? Bueno, sigamos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué hizo el Señor Jesucristo al ser llevado por el Espíritu Santo al desierto? Ayunar. Se lamentó, lloró, se quejó, se llenó de pánico, de miedo, de incertidumbre, de pesimismo, de temor, de rabia, de ira. Me estoy enloqueciendo, quiso salir corriendo, no quiero hablar con nadie, no quiero hablar con el pastor, no quiero hablar con los hermanos, quiero alejarme de todo el mundo, yo no siento que nada que me digan me sirva. No, hermano, esa no fue la actitud del Señor. La actitud del Señor fue ayunar y orar. Punto. Ayunar y orar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayuno y oración. Ayuno y oración. Y eso es en lo que el Señor está metiendo a la iglesia y está llevando a la iglesia. Está inquietando a mucha gente me ha estado escribiendo, me ha estado diciendo, incluso de otras iglesias, pastor, quiero entrar en un tiempo de oración. Pastor, ayúdenme y oriéntenme en cómo hacer un ayuno. Pastor, y hermano, pues yo empiezo ayuno el día lunes. ¿Se quiere unir y nos respaldamos en oración? Usted me respalda a mí, yo lo respaldo a usted. Y van a venir respuestas, hermano, conforme a su voluntad. Y estamos unidos y estamos respaldándonos y ayudándonos los unos a los otros. Yo necesito que toda persona que se vaya a unir en ese ayuno, por favor, me informe, me escriben al chat, pastor, cuente conmigo para ese ayuno. Con eso me manda sus peticiones y voy a estar orando por esas peticiones específicas y viceversa. Usted va a estar orando por las mías. Pero aquí en el versículo 2 hay otro principio. Ya tenemos claro el principio que nos enseña el Señor en cuanto a guerra espiritual en el versículo 1. En el versículo 2 ya tenemos otro principio y es que cuando estamos en un desierto, la actitud que debemos tener es de ayuno y de oración, es decir, consagración. Negamos totalmente nuestra alma. Pero aquí hay otro principio. A pesar del ayuno y la oración, la carne va a manifestar necesidades. ¿Sí lo ve? Dice, tuvo hambre. Tuvo hambre. Y en la manifestación de esa necesidad de su carne, ¿qué puede venir? ¿Qué puede venir? Bueno, puede venir el ataque, puede venir la tentación, puede venir el enemigo, trae miedo, trae terror, mire, siempre que yo he dado un paso de fe, el diablo después se aparece, si usted no está bien parado, metido con el Señor, a meterle terror. ¿Y usted por qué se metió a eso? Y ahí está usted. ¿Y yo cómo fui a hacer eso? ¿Y yo cómo fui a acelerarme? Yo me equivoqué. Eso es como cuando usted se casa. ¿Quién que se ha casado no ha pensado en algún momento, la embarré? Me equivoqué. La embarré, me aceleré, me precipité. Y eso es realidad, eso es una verdad. No, hermano. Es una mentira que Satanás utiliza precisamente para que nosotros caigamos, cedamos, dejemos de ejercer esa potestad que el Señor nos ha dado. ¿Listos? Versículo 3. Y vino a él el tentador. Vino a él el tentador. Hasta ahí. No dice, vino el tentador. No dice eso. Dice, vino a él. Es normal que cuando una persona está pasando por un trato, por un entrenamiento, por un curso de ascenso, por un desierto, como usted lo quiera llamar, que el enemigo se venga, lanza en ristre, dirigido, personalizado en contra suya. Vino a él. Vino a él exclusivamente. Cuando usted se propone meterse con el Señor, el enemigo se va a levantar ¿para qué? Para atacarle. Y lo tiene estudiado, y lo tiene investigado, y le ha hecho inteligencia, y en esa inteligencia ha determinado cuáles son sus necesidades, y por ahí lo va a atacar.
No es gratis que el versículo 2 termine diciendo, y tuvo hambre, no tuvo sed porque él bebió agua, tuvo provisión de agua, no comió nada, por eso dice que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo. Entonces, ¿ya notaron ese primer principio de ese versículo 3? Personalizado. Ataca sus necesidades. Le voy a poner un ejemplo. Usted está en un curso de ascenso. Usted está metido, usted está orando, usted está clamando, usted está pidiendo, pero el diablo sabe que usted tiene una gran necesidad de sentirse acompañada, de sentirse protegida, por ejemplo, ¿sí? Y viene el diablo a atacarle eso. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado, o los que están por salas, yo no sé si les habrá pasado, que hay momentos de la vida en los que usted está en su casa solo, está solo. Y usted dice, oiga, voy a llamar a fulano, usted se siente solo, se siente humanamente, se puede sentir solo en ese momento y dice, oiga, voy a llamar a fulano de tal, te llama al hermano Luis, no le contestó, usted solo quiere saludar, no más. Llama a Clara Inés, llama a 1000 personas, ninguna aparece, ninguna le contesta, usted manda mensajes por WhatsApp, muchos le miran los mensajes, lo dejan en visto y nadie le contesta. ¿No les ha pasado nunca eso? A mí me ha pasado muchas veces. Y yo digo, gracias Señor. Entonces me voy a sentar a orar, a clamar, a pedir y me meto con la palabra. Pero yo no me doy palo pensando basura. No me doy palo porque el diablo viene, ¿sí ve? ¿Sí? O sea, el diablo siempre está trabajando la mente. Siempre. ¿No? Eso es como cuando usted está aquí en la iglesia. Usted viene, va a ayunar, va a orar y no aparece nadie. ¿Y usted cómo se siente? Y el diablo viene a decirle, ¿sí ve? Claro, preciso usted va a dirigir, nadie viene, nadie se conecta, nadie no sé qué, y está trabajando la mente. Y si usted no tiene cuidado, le daña. Entonces él conoce su necesidad, lo tiene estudiado, lo tiene mapeado, como dicen. Y por ahí se le va a tratar de meter. Y vino a él el tentador. Señora. Paz, cuando yo estoy en el desierto y no tengo control de mis emociones, es más, soy una persona supremamente emocional. El enemigo puede que me deje ahí y me estanque ahí y no salga del desierto. Claro, porque la lleva a caminar en círculos. Así yo amo al Señor. Si mis emociones no las tengo bajo control, muero. No le hace daño. No, el Señor le puede ayudar a salir, pero va a ser más demorado, más dispendioso. Sí, claro. Mire, uno de los principios cuando una persona camina, ¿por qué una persona perdida en el desierto no debe caminar? Dicen los expertos en supervivencia. Porque resulta que así como usted tiene un ojo dominante, uno por el que ve más que por el otro, mi ojo derecho es el dominante, tengo una vista biónica, pero por el izquierdo ya no. Veo muy bien, pero no veo tan bien como por el derecho, y lo mismo, ¿no? Usted tiene más fuerza en un brazo que en el otro. Entonces, ¿por qué dicen los expertos en supervivencia que en un desierto, cuando usted esté perdido, no debe caminar? Porque generalmente usted da un paso más largo con un pie que con el otro. Entonces usted termina caminando en círculos. Y eso ya ha pasado. Sí, cuéntenos, hermano. Duro, que lo escuchen. Yo viví esa experiencia en la selva. En una oportunidad que llegamos a hacer un patrullaje. ¿Sí escuchan al hermano Luis? Gracias. Y entonces el comandante me dijo, Ibáñez, siga esa senda unos 2 kilómetros y mire qué encuentra. Y yo lo vi fácil, me metí, pero no le presté atención. Que lo escuchan muy pasito, hermano. No. Si quiere, parece aquí a este lado. Es que es interesante esa experiencia. Es más, para que lo vean ahí en cámara. Cuando estuve en el ejército, en una oportunidad entramos en la selva del Darién y me mandaron a hacer un patrullaje por un sendero que se veían unas huellas y pues yo lo vi fácil y cogí el sendero. Bajé como 1 kilómetro, tal vez 1,5 kilómetros hasta donde se terminó el sendero. No vi nada más, me devolví por el mismo camino y me perdí. Duré como 4 horas perdido, no encontraba. Entonces saqué mi machete y empecé a marcar para guiarme por donde iba. Volví y salí, di la vuelta hasta que volví al palo donde marqué.
y no sé cómo di la vuelta. Entonces busqué otra dirección y arranqué hacia allá y lo mismo, ahí yo no entendía. Entonces me subí en una vara como de una palma, lo más que pude arriba, y desde allá divisé abajo, claro. Entonces me metí a trocha y con machete abrí camino hasta que llegué a claro. Y allá encontré a la gente, pero he perdido como 5 horas. Y caminó en círculos. Sí, no supe cómo. Excelente. Claro, uno cree que va derecho. Excelente esa experiencia, porque por eso los expertos en supervivencia dicen, en un desierto se debe procurar no quedarse quieto, no caminar porque usted se desgasta, se deshidrata, etcétera, y empieza a caminar en círculos porque tiende usted a dar un paso más largo que el otro y empieza a andar en círculos. Cuando usted se deja llevar por las emociones y pone las emociones por encima de la palabra, usted empieza a andar en círculos. No es que Dios no lo quiera sacar, no es que Dios no le quiera ayudar, es usted quien está entorpeciendo el caminar, no es Dios. Es que me equivoqué dando este paso. No es que usted se equivocó dando un paso de fe, lo que pasa es que usted mató el tigre y ahora está asustado con el cuero. Ahora está asustado con el cuero y está gobernado por las emociones. Ahora, una persona gobernada por las emociones, que son producidas ¿por qué? Por las circunstancias que usted vive, ¿sí o no? Por los 1000 pensamientos que le llegan a la cabeza, pues es una persona que está poniendo eso, emociones, circunstancias, ¿por encima de qué? De la palabra. Por eso yo debo tener cabeza fría. Por eso dice el Señor, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Eso se aplica cuando usted se está bañando, cuando usted está cocinando, cuando usted está trapeando, cuando usted está barriendo, en cosas cotidianas, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Cuando su mascota se le enferma, cuando se le enferma al familiar, cuando usted golpea una puerta y se la cierran, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque es un principio que se nos ha vuelto un cliché, una frase de cajón, pero que en la cotidianidad no lo vivimos porque estamos aterrorizados por las circunstancias. ¿Lo ve? O puede pasar lo contrario, pasa. La autosuficiencia. O sea, yo entro en el desierto, pero yo sé cómo salir. Yo sé que es por aquí, yo sé que es por acá, y yo estoy confiada en el Señor, pero yo voy es por acá, y finalmente nunca va a pasar el desierto y no quiero cuestionar al Señor. Pero es porque uno mismo no se da cuenta que es uno el que está actuando todavía, que no se está despojando ni nada, y también por lo que se siente el orgullo, el desierto se hace mucho más álgido y la persona termina desanimando. Muy bien, uno mismo. Entonces, dice, vino a él el tentador. Ahora, ¿qué aflora en el desierto? ¿Cuántos principios hemos dado? Un principio en el versículo 1, ¿cierto? 2 principios del versículo 2, ¿cierto? Que usted se debe meter es con el Señor. Pero el principio número 3 es que en el desierto afloran sus necesidades. Tuvo hambre. En el desierto afloran sus debilidades. En el desierto. Y el propósito de Dios es que usted las supla. ¿En quién? En Cristo. Con Cristo. Por Cristo, para Cristo. Versículo número 3. Y vino a él el tentador. Entonces aquí viene el principio número 4. Principio número 4. Satanás no se le haga raro que usted se mete con el Señor, decide meterse con Dios y no se le haga raro que el enemigo se le levante, porque es que hay gente que actúa y se comportan como si eso fuera la gran novedad. No, eso no tiene nada de novedad. Es que el diablo se levanta con ataque, con oposición, porque no lo quiere dejar avanzar. No lo quiere dejar avanzar. Yo hablaba con una hermana el día de ayer de una iglesia aquí en Bogotá que me decía, me siento triste en mi iglesia, Bueno, resumido el tema, es ataque. Ella tiene sus argumentos, ella se ha sentido cargada, ella se ha sentido rechazada, ella se ha sentido que los hermanos, ella se ha sentido que en la iglesia, que no la valoran, ella se ha sentido, eso se llama ataque, ha estado bajo ataque. Pero yo no sé, yo no entiendo, yo no creo que eso sea un ataque. Ahí está el problema, usted no escucha, señora. Usted no escucha. Usted, el yo, la autosuficiencia,
Porque usted cree que todo lo está haciendo bien y como lo está haciendo bien y usted está consagrado, ¿de dónde sacamos que por hacer las cosas bien no van a venir ataques? ¿De dónde sacamos eso, hermano? Es que yo no entiendo, es que no. Y Dios está permitiendo precisamente para darle una lección, para enseñarle que no es tan fuerte como cree, para recordarle que hay que agachar la cabecita, hay que agacharla. Porque a veces se nos empieza a subir. Usted va ocupando cargo, usted va ocupando función y se le empieza a subir, usted no se da cuenta. Pero se empieza a subir. Y el Señor dice, voy a permitir que se le levante un poquito. Claro, porque se le está empezando a armar un moño y él lo voy a quitar. Es más bonita sin moño. Mire, vino a él el tentador y ataca la necesidad. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, analicemos. El versículo 2 termina diciendo, mostrándonos la necesidad humana de Jesús. ¿Qué tuvo? Hambre. Es el efecto natural. Yo me encuentro con gente cristiana de años que se mandan a hacer un ayuno y a los 2 días de ayuno, ¿qué? A los 2 días, al otro día de ayuno, en el primer día de ayuno, al mediodía, ya están, pastor, estoy bajo un ataque. ¿Qué pasó? No, tengo unas ganas de vomitar y un dolor de cabeza, hermano. No, pastor. No, yo no me aguanto, yo no voy a poder. ¿Qué es eso, hermano? Pues la carne en el ayuno se supone que el ayuno es para afligir la carne, para hacerla menguar, para someterla, como dijo Pablo, la golpeo mi cuerpo, ¿sí? Se privaba de cosas. Y usted está asustado que porque entonces el diablo no, es un efecto natural. El Señor Jesucristo no sintió hambre porque el diablo produjo hambre en él. No podía, él no puede hacer eso. Él tuvo hambre porque natural es en un cuerpo de carne y hueso como el suyo y el mío, que después de 40 días, ¿usted cómo está? Va a tener hambre. Es lo más natural. Es lo más natural que usted va a tener hambre. Bueno, surge esa necesidad humana, viene Satanás y ataca a esa necesidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿cómo supo Satanás que Jesús tenía hambre? Sencillo, por algo que nosotros conocemos como... Ayúdenme. En sala, ayúdenme. ¿Cómo supo Satanás que Jesús tenía hambre? Venga, ¿cómo supo? Observando. Por puro y físico sentido común. Por puro y físico sentido común. ¿Por qué? Porque, hermano, una persona, después de 40 días en ayuno, usted dice, este tiene que tener hambre. Tiene que tener hambre. Y ahí le disparó. Mire, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero esa palabra sí, después de haber ayunado 40 días, vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, le regalo un huevo batido con arepita bien sabrosa y chocolate al que me diga cuál es la palabra clave del versículo 3. ¿Cuál es la palabra clave del versículo 3? Por sala. ¿Cuál es la...? ¿Cuál? ¿Cuál es la palabra clave del versículo 3? Se ganó los huevitos. La palabra clave del versículo 3 es la palabra sí. ¿Por qué? ¿Por qué, señora Clara Inés? Porque hasta ahora va con los huevos sin batir. Acá batido sí. Una confirmación. Lo cuestiona, lo hace dudar. Hay un cuestionamiento. Entonces, esa palabra sí, mire ahí, dice, si eres hijo de Dios. Esa palabra sí es una palabra condicional que traduce del griego suponiendo que. O sea, usted puede leer el versículo así.
suponiendo que eres hijo de Dios, Pone la duda. le puso duda. ¿Qué viene en esos momentos duros y difíciles a su vida? ¿Ve? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que yo sí hice bien? ¿Será que sí tomé la decisión correcta? ¿Será que sí? Y muchas de esos cuestionamientos no son de Dios, son dardos de fuego del enemigo para debilitarlo a usted. Y eso sí que llega. Tremendo, ¿no? Oiga, no importa cuánto hablemos de la palabra, mire, siempre el Señor nos da algo nuevo, ¿no? Y más cuando usted la palabra. Tremendo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí. Que lo pone uno a rebuznar. Tremendo, ¿no? Oiga, hermano, mire, esa palabra sí. Sí. Pues ese fue el eje central de la primera tentación. ¿Cuál? Cuestionó. Lo cuestionó. Entonces usted da un paso de fe, no se lo olvide, y usted se empieza a cuestionar. ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y esos son dardos de fuego que el enemigo trae, los instala aquí. ¿Será que yo sí hice bien al casarme? ¿En qué me equivoqué? ¿Será que yo sí hice bien al renunciar? ¿Será que yo sí hice bien? Hermano, usted camine como un tren. Y los dardos de fuego van a venir. Pues si le llegaron al Señor Jesucristo, no espere que a usted no le van a venir dardos de fuego. No, aquí no es una afirmación de verdad, Edgar. Esa palabra sí, aquí en el versículo 3, es un cuestionamiento. Está poniendo en tela de juicio. Por eso en el original griego significa suponiendo que. ¿Cómo la ven? Ahora, ¿Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Claro. Claro que sí. ¿Satanás sabe que usted es hijo de Dios? Sí. ¿Satanás sabe que Dios lo ama a usted? Sí. Pero él va a tratar de hacerlo dudar. El cuarto es que ataca la necesidad, su necesidad o su condición, sí señor, o su debilidad. Ataca, por ahí se viene el ataque. Siempre. El diablo por ahí siempre viene por su debilidad, su lado flaco, y por ahí lo ataca. Mire, yo hablaba con una muchacha, yo soy muy inquieto cuando la gente, por ejemplo, le cuesta tanto trabajo, no se les olvide nunca esto, para que ustedes lo hagan también. Cuando ustedes vean gente en Cristo que le cuesta trabajo expresarse emocionalmente, ayuden a esa gente, estórbenlos, porque esa gente que se encierra es gente que se termina envenenando. Esta semana atendí, gracias a una persona, a una chica, que se le generó un problema, un cáncer de páncreas. Joven, tiene 38 años. Y es una china que le es muy difícil expresar lo que siente. Ella calla, y calla, y calla, y calla, y calla, y calla, hasta que tenga su problema. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Esclavizarla de una debilidad. De una debilidad. Usted le pregunta, pero venga, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué está sucediendo? No tiene importancia. No. Hermano, lo que usted siente que le afecte positiva o negativamente es importante. Punto. Lo está afectando. Lo está afectando en una mayor o menor medida. Bueno, sigamos. Entonces ese sí es condicional en este versículo. ¿Sí? Suponiendo que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Satanás no le estaba atribuyendo a Jesús ni le estaba reconociendo ningún poder, ningún señorío, lo estaba cuestionando. ¿Listos? Entonces, ese principio número 5, vamos en el 5, ¿no? De la guerra espiritual, el principio número 5 de la guerra espiritual es que Satanás siempre lo va a cuestionar a usted. Y lo va a llevar a dudar. Y aquí viene el principio número 6 de guerra espiritual que nos enseña el Señor Jesucristo. El principio número 6 tiene que ver con hacer a un lado, yo debo hacer a un lado todos mis argumentos
y la guerra espiritual la debo librar desde la palabra y con la palabra. Por eso yo les decía en la vigilia, la tumba está vacía. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Cuando venga el enemigo a poner argumentos y a traer desánimo y a hacer mil cosas, piense en que la tumba está vacía. Es decir, el que prometió cumplió. Sus promesas son en el sí y son en el amén para que usted combata. ¿El problema cuál es? Que es muy común, mis hermanos, por la falta de discernimiento, por la falta de entendimiento, por la falta de mil cosas, que la gente caiga en cosas en medio de la lucha, en medio de la necesidad. Por ejemplo, usted está en una situación X y yo le digo, hermana, tranquila, el Señor proveerá. Sí, yo sé que el Señor proveerá, yo sé, sí, pero cite palabra. ¿Lo ve? No es argumento, es palabra. Usted está en un problema, está en una dificultad. Usted lo que necesita es citar palabra, argumentarla, hablarla, la palabra. No son sus argumentos ni son los conceptos que usted tiene de Dios los que valen. No, es la palabra en usted. Entonces, mire lo que el Señor contesta. Él respondió y dijo, fuera de aquí, Satanás. Te reprendo en el nombre de mí. ¿Qué dijo? Escrito está. Escuche, el mismo Señor Jesucristo, teniendo toda la autoridad, no dijo, te reprendo. No, dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Citó palabra. Ese es el principio número 6. Es con la Biblia, es con la palabra, es con la palabra. Usted está pasando una vergüenza, por decirlo así. Un ejemplo. Usted está pasando una vergüenza. Usted no necesita empezar con sus argumentos emocionales. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que el Señor es bueno. No, hermano. Sí, Dios es bueno. Amén. Háblelo y dígalo, pero ciérrelo con palabra. Con palabra. Tú no me dejarás avergonzado. Tu palabra dice que no me dejarás avergonzado. Tu palabra dice que las muchas aguas no me anegarán. Está citando palabra. Escrito está. Le viene la duda, le viene el bombardeo, le viene el pensamiento, le viene... ¿Y uno qué hace? Maldecirse en esos momentos. ¿Sí o no? Uno se maldice. Y uno abre la boca es para maldición. En vez de abrirla para bendición, entonces le estamos prestando la boca al diablo. Es una verdad. Con respecto al tema de la guerra espiritual, mis amados, pues lo que estamos viendo y lo que hemos visto es que se están cometiendo muchos errores de enseñanza y la gente está viviendo cualquier cantidad de cosas que no se ajustan a la palabra, ¿no? Se están exagerando muchas cosas, se están diciendo muchas cosas que pues no hacen parte de la palabra. Se han inventado muchas cosas, hay libros incluso, hay mucha literatura que ha salido supuestamente de guerra espiritual, que habla una cantidad de cosas, sí toman versículos, pero están hablando cualquier cantidad de cosas que no tienen que ver con la palabra. Pero pues estos personajes dicen que sí tiene que ver con la palabra. Entonces, muchas veces son más cosas emocionales que cualquier otra cosa. A mí me gusta mucho el shofar. El shofar, sí, que es el cuerno, que se utilizaba mucho en guerra, ¿no? En guerra espiritual. Hoy se puede usar como un acto de fe, pero pues, de hecho en muchas iglesias lo usan, ¿cierto? Está bien para hacer proclamas y todo eso está bien. Yo no digo que esté mal, pero pues la gente en las iglesias ha terminado haciendo muchas cosas en cuanto a guerra espiritual que son equivocadas, pero los principios de guerra espiritual están en la bendita palabra de Dios. Amén. Están en la bendita palabra de Dios. Así que
Y tanto tiempo uno tan ignorante, pastor. Y uno mucho tiempo en eso, ¿cierto? Sí, yo mío, toda mi vida. Mucho tiempo en ese tema. Y bueno, yo no sé si usted de pronto en su pasado en el Señor, en otros lugares, pues hizo cosas. Yo también, zapatear y gritar y maldecir y bueno, una cantidad de cosas que, bueno, que son un error, son un error, que no se ajustan a la palabra, simple y llanamente no se ajustan a la bendita palabra de Dios. Bueno, Señor nos ayude. Como lo que hizo Cristian Dichar, cuando estuvo enfermo este señor. Declaramos, ustedes saben, no sé qué, cuando Ah, sí, cuando enfermó Julio Melgar, Exacto. que salieron muchos de estos a hacer guerra espiritual y a declarar una cantidad de cosas que... Y después como para maquillar la cosa, no, pero ya se murió, entonces el Señor sí contestó, sí lo sanó. Ah, sí, convencido. Pero bueno, bien, estamos aprendiendo. Vamos en el versículo 4, ¿cierto? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, nosotros la mejor forma de librar la guerra espiritual es literalmente con la bendita palabra de Dios. No hay otra manera. Es con la bendita palabra de Dios. Si usted utiliza sus argumentos para librar guerra espiritual, pues está perdiendo el tiempo, hermanos. Nosotros debemos entender y debemos comprender que Satanás y sus demonios, a ellos no les molesta que los echemos fuera, a ellos no les molesta que los insultemos, que los degrademos. Eso no les afecta en absolutamente nada. Yo creo que se carcajean y se ríen. No, nosotros debemos entender que la mejor manera de librar guerra espiritual es declarando la palabra. Cuando usted la necesite, declárela. Cuando usted la necesite, declare la palabra sobre lo que sea. Versículo 5. Y aquí viene otro principio. Satanás es insistente. Gracias. Satanás es, ¿cómo? Insistente. El diablo es experto en eso. El diablo es experto en insistir. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. No se dejó vencer, no desistió porque el Señor le argumentó con la palabra, sino que la respuesta a la tentación aquí vino a ser más fuerte. Pues si usted se fija, en la primera tentación apeló a una necesidad, hambre. ¿Sí o no? Hambre. Esa fue una necesidad ¿de qué? De la carne. De la carne. Tenía hambre. Esta carne tenía hambre. Pero mire lo que viene. Entonces el diablo le llevó a la ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, sobre la parte más alta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué? ¿Qué dice? Si eres hijo de Dios, ¿qué? Ah, ¿por qué? Hoy también se sabe la palabra. ¿Usted se imagina el pináculo del templo? Se calcula que en esa época debía tener más o menos unos... ¿Cuánto tendrá de altura el Corpatria, hermano? No, 200 metros. No, por ahí 100, 120 metros. Tiene 42 pisos.
¿Por qué lo pregunto? Porque dicen los estudiosos que el pináculo del templo tenía más o menos 117 metros de altura. ¿Se imagina? O sea, lo llevó a una altura impresionante. ¿Y qué le dice? Si eres hijo de Dios, versículo 6. 115 grados. 115. Imagínese el pináculo del templo. Piensa en el Colpatria. Una cosa muy alta, majestuosa. Dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Oiga, qué tremendo ese ataque. Claro, un ataque tremendo porque el Señor le responde con palabra y Satanás pretende manipular la palabra y llevar fundamentalmente a una mala interpretación de la palabra para hacerlo caer. Y muchas veces a eso. El enemigo siempre, cuando usted va a hacer guerra espiritual, cuando usted está en un desierto, va a buscar, eso es otro principio número 8. Satanás es experto manipulando la palabra para que entendamos de manera equivocada la palabra. Por eso le dice en el versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Qué salmo le cito ahí? El Salmo 91, versículo 11. ¿Lo quieren ver? Miremoslo, Salmo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden todos tus caminos. Esta promesa habla de la protección angelical que fue distorsionada por Satanás. ¿Tomó la palabra? Sí, pero la distorsionó. Entonces, en medio de la lucha, de la guerra, del desierto, el diablo va a tratar de que usted termine la palabra interpretándola mal para hacer cosas mal. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No solo eso, sino que a nivel personal, usted ve creyentes que los tiene el enemigo atarzanados, ya sea de sus emociones, ya sea de su alma, con sus argumentos, gente que se aleja de la iglesia, gente que se aleja del servicio, gente que... Y tienen argumentos, ¿por qué lo hacen? Pero no se los presentan a nadie. No le dicen nada a nadie. Esas actitudes son un caldo de cultivo para que el enemigo venga y trabaje el corazón de la gente. ¿Ve? Pero yo también entiendo que es la estrategia que siempre ha usado el diablo, torciendo la palabra, y así como nace tanta secta y tanta herejía, porque tú tuerces la palabra para que la gente se desvíe. Sí, señor. Y así ha nacido mucha secta, mucha. O el crecimiento de las iglesias. O el crecimiento. Pero en medio de eso. Entonces, vamos a mirar aquí una cita que dice en Romanos 8:24, tomen nota de esa cita, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque uno ve a qué esperarlo. La esperanza es aquello que usted espera que va a pasar. Yo tengo la esperanza de que la iglesia se va a consolidar y se va a fortalecer. Y si ha de crecer, que crezca conforme a la voluntad de Dios. ¿Ve? Pero tengo la esperanza, yo espero, estoy esperando. ¿Qué estoy diciendo? Estoy esperando que eso suceda. ¿Listos? Oye, Romanos 8:24. Bueno. Entonces en el versículo 6 lo lleva a un lugar. Ahora, ¿cómo es eso de que el diablo le llevó? El diablo le llevó. Es sutil. ¿Lo cogió y lo llevó?
No, le fue charlando de sutileza. Pero ¿a qué hace referencia de llevar? Un traslado, pero no físico, ¿o sí? No, Entonces, no porque el Satanás no tiene esa potestad, ni con usted, ni conmigo, ni menos con el Señor Jesús. en su mente. En la mente. ¿Cómo en la mente? Sí. ¿Lo manipuló? No. Es algo así como esto. Para un restaurante. ¿Listos? Entonces usted se empieza a imaginar. Entonces usted va a cerrar sus ojos. Está sentado enfrente de una mesa muy elegante. Allá estamos todos. Vienen los meseros y le traen un pargo rojo. Y ese pargo rojo viene relleno de camarones. ¿Usted qué está haciendo en su mente? Pues imaginando. ¿Qué estoy haciendo yo? Llevándolos. ¿Ve? Entonces usó la mente del Señor y le habló. Imagínate sentado Jesús en el pináculo del templo. Inmediatamente es como que yo les diga a ustedes, imagínense ustedes sentados en la parte más alta de la iglesia en Monserrate. ¿Qué está haciendo su mente automáticamente? Claro, porque usted ya conoce. Y usted ya se imagina la ciudad, que ve todo. ¿Sí? Y lo llevó, dice que lo llevó. ¿A dónde lo llevó? Al pináculo del templo y le puso sobre el pináculo del templo. Está sentado allí. Imagínate que estás allí, Jesús. Tú estás allí sentado. Todo lo puedes gobernar. ¿Por qué no te lanzas? La palabra dice que el Señor mandará a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. No fue que lo llevó físicamente, no, en su mente, en su imaginación. Ahora, espere, yo le digo una cosa. ¿Cuántas veces usted estando en su casa, estando en el baño, usted se está bañando, estando acostado, estando barriendo, no ha permitido que el diablo venga y lo lleve a lugares terribles y le muestre cosas y lo afecta y lo desanima y le hace daño? Y ahí está usted, dizque librando una guerra espiritual, mal geniado, amargado, estresado. Usted se imagina deprimido. ¿Usted se imagina al Señor Jesucristo salir de ese desierto así? Haber salido de ese desierto así y en vez de empezar a llamar a los discípulos, empezar con temas como culpa, señalamiento, qué pereza, qué mamera, qué tristeza, qué jartera. No, hermano, y para ponerme a escoger a 12. Y no hay de dónde escoger. Y por allá vio al Pedro y dije, no, este tipo de más campeche, no, este que me va a servir a mí de apóstol. ¿Quién me va a creer a mí? Y cuando había el recaudador de impuestos, ¿que era quién? Mateo. No, este Mateo, no, hermano, peor. Y estos pescadores, no, estamos en la inmunda. Y muchas veces nosotros estamos librando nuestra vida de esa manera. Y estamos que nos ahogamos en la culpa, nos sentimos mal. ¿Y usted por qué se siente tan mal? Y la persona empieza a hablar de cosas del pasado. Y la persona empieza a hablar de los errores que cometió y de las luchas pero ¿hace cuánto pasó eso? No, eso pasó hace 5 años, 6 años. Es que yo no me he podido restaurar, yo le hice a mi hermana mucho daño, yo me siento que yo soy responsable de la situación de mi hermano, de mi hermana, porque yo hice esto, porque yo cometí aquel error, porque yo hice una cosa, porque yo hice la otra. ¿Y usted ya le pidió perdón a Dios? Sí, yo ya le pedí perdón a Dios, pero de todas maneras yo me siento muy culpable, pastor, por esto o por aquello. Aquí hay un problema que puede ser que Satanás está usando ese orgullo que todavía hay en el corazón y no le deja a usted recibir el perdón del Señor. ¿Ve? Cuando usted encuentre gente que ha pecado, que ha cometido errores y ya han pedido perdón, lo han hecho de corazón, pero se siguen señalando, se siguen culpando,
Hermano, hay un problema de orgullo en su corazón, sencillito, pare de contar. El problema no es que Dios no lo perdone, el problema es que su orgullo no lo deja aceptar y recibir el perdón. Me equivoqué, Señor, me equivoqué. Y muchas veces detrás de las equivocaciones viene una rabia, ¿sí o no? ¿O a quién le gusta equivocarse? A nadie le gusta equivocarse. A nadie le gusta que se le vayan las luces. Se me fueron las luces, se me fueron. Y parte de recibir la misericordia de Dios es no solo reconocer, aceptar su restauración y dejar ese asunto en paz. Porque si usted ya pasó el error y usted sigue dándose palo y de ese palo y de ese palo y dele el garrote y dele y ahí está deprimido y cada tanto tiempo está deprimido otra vez y hay un problema en el corazón. Y el problema es de orgullo y Satanás ve eso y lo ataca. Por ahí lo ataca, por ahí se le mete. No, usted no ha cerrado la puerta. Usted ya pidió perdón. Usted ya le dijo al Señor, el Señor ya le perdonó. Usted lo hizo de corazón, el Señor ya lo perdonó. Eso dice la palabra. Usted va a hablarle a Dios del mismo asunto, el Señor no se acuerda. Él ha prometido olvidar eso. Pecado perdonado, pecado olvidado. Es usted el que no olvida, es usted el que se señala. Es usted el que se acusa, es usted el que abriga sentimientos de culpa. Somos nosotros. En cuanto a Dios, Él lo ha prometido, Él lo cumple. Usted pecó, el error que sea, por grave que sea, el Señor ya le perdonó. Es tan sencillo como eso. Pero yo sigo con la culpa, yo sigo dándome látigo, yo sigo dele. Hermanos, hay un problema ahí de corazón que no está dejando que yo reciba el perdón de Dios. Quiero solucionar en mis fuerzas. Todavía no logro aceptar que me equivoqué, se me fueron las luces. Señor, recibo tu perdón, tu restauración y dejo el asunto en paz y no estoy pensando, pero si yo hubiera hecho, pero si no hubiera pasado, pero si yo hubiera tal cosa y yo, ¿por qué no hice esto? Y es que yo sí soy bien bruto y a los 8 días está dándose palo otra vez y a los 15 y al año y a los 2 años y a los 3 años. ¿Qué es eso, hermano? Simplemente es un juego satánico. Entonces, fíjense ustedes que dice aquí que Satanás le citó la palabra y se la citó mal para llevarlo a entenderla mal. Y en el versículo 7, el Señor Jesucristo vuelve y repite un principio. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Lo ve? Si se dan cuenta, entre la tentación 1 y la tentación 2, la tentación 1 tuvo unos elementos, la tentación 2 tuvo otros elementos totalmente diferentes, pero un elemento muy fuerte que tuvo fue que Satanás acudió a la palabra para atacarlo. Tremendo, ¿no? Tremendo. El Señor Jesucristo, ¿cómo le responde? Mire lo que le dice. Escrito está también. Eso significa que le contraargumentó. Le contraargumentó. Pero le contraargumentó ¿con qué? Con la palabra. Entonces usted está en una situación dura y difícil. Le voy a poner un ejemplo. Usted dice, yo quiero dar un paso de fe. El diablo viene con un dardo de fuego y le dice, usted ya está muy viejo para eso. Y usted se mira al espejo. Efectivamente, usted se ve las patas de gallina, las patas de gallo, de dinosaurio, se ve las canas, se ve las ojeras, las bolsas debajo de los ojos y usted dice, sí, yo ya estoy muy viejo para intentarlo. Tiene razón, estoy perdiendo la batalla. Nosotros limitamos al Señor, como si Dios no fuera de milagros, como si Dios no fuera, como si con Dios no pudiéramos recuperar absolutamente todo. Entonces, fíjense cómo pueden venir tantos argumentos a mi cabeza que los puede usar Satanás, que pueden ser lógicos, ¿no? Pueden ser lógicos, pueden tener usted dice, no, sí tiene razón, porque mire yo cómo estoy de canoso, mire.
Mire, esto no vayan a pensar que son canas, estos son rayitos. Yo me mando aquí a hacer este mechón para que se vea bonito. Mire, este es un mechón ahí que yo me mando a hacer. Yo me echo agua oxigenada en la casa para que se me blanquee el cabello. No vayan a pensar que son canas. Entonces viene el diálogo. Yo quiero hacer. ¿Usted ya está viejo? ¿Usted qué se va a poner a hacer eso? ¿Usted que va a salir adelante? ¿Usted que lo va a lograr? ¿A usted qué le pasa? Y está dele y dele y dele. Si yo no cojo esos pensamientos y entiendo que esos pensamientos son dardos de fuego, voy a terminar ahí limitado y enterrado, hermano. Así sencillo. Pero si yo lo entiendo, yo discierno que son cosas que vienen del enemigo, ¿yo qué tengo que hacer? Palabra. Con la palabra. Le contraargumento. Y si tiene un pensamiento y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, pues yo qué tengo que hacer, me voy para la palabra. De pronto usted está en el día, está estudiando, está trabajando, está corriendo, está en la calle, no puede coger ahí la Biblia en cualquier momento y leerla, ¿cierto? Va manejando, va, bueno, qué sé yo. Pero usted por lo menos frena ese pensamiento y dice, ¿cómo que estoy viejo? Yo no estoy viejo. Señor, tú me levantas en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero usted se va, llega a su casa, tiene un tiempo y se sienta y dice, voy a buscar la espada. ¿Con qué voy a cortar esto del enemigo? ¿Con qué? Porque dice la palabra, Salmo 91, y tú nos librarás del lazo del cazador. Lazo, lazo, lazo. Y dice la palabra que la palabra es la espada del Espíritu, ¿sí o no? Eso es para usarlo. Con esos pensamientos, todas esas cosas, esa guerra espiritual que viene sobre mi vida, la tengo que combatir con la palabra. Y la palabra es la que corta, por eso es espada. Y por eso es la espada del Espíritu. Eso es lo que tiene efectos sobre todo argumento, plan del diablo y dardo de fuego del enemigo. Por eso dice el 7, Jesús le dijo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estaba haciendo? Siguiente principio. ¿Qué hace el Señor en el versículo 7? Hacer o evidenciar conocimiento de la palabra, porque Satanás también la conoce. Entonces, en la guerra espiritual es fundamental, principio número 9, conocer la palabra. Por eso usted debe tener una relación con la palabra, con la palabra. ¿Lo ve? Usted debe tener una fuerte relación con la palabra, conocerla para poderla aplicar porque ella es espada. ¿Quién sabe jugar o bueno, practicar el esgrima? Aquí, por sala, ¿quién ha practicado el esgrima? Usted puede tener esa espada, pero si usted no sabe usarla, hasta se puede hacer daño. Nosotros tenemos la espada, que es la palabra. La espada es la que corta el lazo del enemigo, el lazo del miedo, el lazo del temor, el lazo de la angustia, el lazo de la tristeza. Y acordémonos que es una pelea. Yo puedo orar hoy por algo, pero ese algo no salió como yo oré o como yo pedí. ¿Va a desmayar? ¿Va a soltar el arma? No, hermano. Usted sigue peleando hasta que venga la respuesta. Entonces dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hace el enemigo? Entonces le llevó el diablo a un monte muy alto. En la primera tentación apeló a necesidades carnales y a debilitarlo por ahí, para suplir sus necesidades carnales fuera de la voluntad de Dios. En la segunda tentación, ¿qué hizo? Lo llevó al pináculo del templo, le citó la palabra y trató de que el Señor Jesucristo aplicara mal la palabra. Mis amados hermanos en Cristo, yo les quiero decir una cosa. Una de las cosas que el enemigo ataca mucho en el creyente es la boca. Ataca el corazón para instrumentalizar su boca. ¿Por qué? Para que usted hable maldición,
para que usted profiera cosas. ¿Sí? Por ejemplo, maldita la hora en que yo me casé, ¿no? O bueno, pueda que usted, o yo no puedo, o yo no voy a ser capaz, o no se van a abrir puertas. Usted le está prestando la boca al diablo. Pero cuando usted llega a ese nivel de hablar, es porque ya el enemigo le ha trabajado primero. Eso no llega automático y usted lo habla. Ya yo le he dado lugar. Bueno, ¿y qué hago si ya cometí ese error? Arrepiéntase. Señor, por favor, no tengas en cuenta estas palabras, Señor. Yo anulo toda palabra maliciosa, ociosa, etcétera. ¿Lo ven? Por eso hay que tener cuidado con la manera de hablar. Usted en un momento de rabia va diciendo groserías, en un momento de rabia usted va diciendo cosas que son sucias, son feas. Y pueda que no maldiga explícitamente, ¿no? Que usted diga, ay, maldita sea el día que me casé, pero pueda que usted diga, yo no sé a qué horas me vine a casar. Eso es maldecir. A usted me está bendiciendo. Eso es maldición. Pero no utilizó la palabra maldición. Es decir, mal sobre algo. ¿Ven? Sobre un asunto en su vida, sobre un asunto, bueno, qué sé yo, sobre cualquier cosa. Las palabras tienen poder. Sí, Señor. Y en los creyentes las palabras tienen poder. Entonces debemos tener mucho cuidado. Entonces fíjense cómo el enemigo en la segunda tentación llevó a Satanás o intentó que distorsionara el significado de la palabra, que la interpretara mal. Pero en la tercera tentación, ¿qué sucede? Dice que lo llevó a un monte muy alto, otra vez, altura, altura. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí apela a una debilidad humana y es el deseo de tener, es el deseo de alcanzar, es el deseo de éxito, es el deseo del prestigio y el reconocimiento. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, el beneficio de cada uno de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Vete, Satanás, porque escrito está otra vez. Escrito está. Acudió siempre a la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. El diablo entonces le dejó. Y vinieron ángeles y le servían. Satanás trató de torcer al Señor Jesucristo. No pudo, porque él resistió con la palabra. Entonces, en ese orden de ideas, Satanás sabe cuando yo soy un creyente fiel, consagrado, trata de tentarlo, pero llega a un punto que dice, no, este ya está más consagrado y se va. Eso es un principio. Es un principio. Por eso dice la palabra en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo aquí? Someterse al Padre. ¿A qué? Dentro de lo que le argumentó a Satanás, nunca se salió de la palabra. Eso es sometimiento al Padre. Por eso en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y la promesa es, huirá de vosotros. ¿No les ha pasado, mis hermanos? Ustedes nunca han vivido que ustedes están en una situación X o con un ambiente espiritual pesado. ¿Sí? Está ahí con un ambiente ahí, está pesado. Y usted dice, no, voy a orar un rato. Y usted ora. Y después de orar, ¿no viene un descanso? ¿O de alabanza? O usted dice, ay, ya estoy cansada de esta cabeza que me da tantas vueltas. Y usted coge el computador y pone una predicación. Confiando en Dios, por ejemplo.
Y de solo escuchar la predicación viene un descanso. ¿Lo ven? Y se va esa opresión. Se va eso que le oprimía, eso que le preocupaba. Se va, se va. Porque la palabra te atrapó. La palabra trae libertad. La palabra corta, claro, cautiva mi mente, la protege. El enemigo ya no puede trabajar ahí, cambia el ambiente, que es un efecto impresionante. Ejemplo, la señora Luz Amelia ahorita está en su casa y ella en vez de estar comiéndose las uñas, ¿de qué está pasando? No, está ahí, dele, métase la palabra, aquí, allá, ya ella se enterará cómo les fue. Y escúchenme, no importa cómo les fue, Dios ya tiene respuesta, Él está en control de todo. Esa es mi confianza, hermano. Esa es la confianza de cada uno de nosotros. El justo por la fe vivirá, no por las circunstancias buenas que pasan. Lo único que sé, porque sé que sé, es que Cristo está en control de todo. Yo ya le puse todo en sus manos. Él está en control de mi vida, de mi existencia, de mi economía, de absolutamente todo. Descanso en Él. Si yo no descanso en Él, hermano, yo termino volviéndome loco. Lleno de incertidumbre, lleno de miedo. Me bloqueo, viene confusión, viene miedo, viene angustia, etcétera. ¿Lo ven? Palabra. Y dice aquí que el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Le servían. Hermanos, eso es lo que pasa. Muchas veces usted lo que necesita, porque cuando el ambiente está así, feo, pesado, etcétera, que nos pasa a todos en algún momento, ¿qué tiene que hacer? Orar, declarar la palabra, escuchar palabra, poner el devocional, una buena predicación, alentarse, declarar, alabar, adorar. ¿Ven? Alimentarse en la bendita palabra, y eso trae un fortalecimiento tremendo. Y ya pasó ese episodio tan fuerte del desierto. Jesús empieza su ministerio y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan Bautista volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Empezaron los cambios. Empezaron las cosas a fluir. Empezaron las cosas a fluir, a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Dejó Nazaret. Se fue para Capernaum. Empezó a tomar decisiones para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Mira el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo lo ve? Y andando. No, de el reino de Dios se ha acercado, es Él. Él, aquí estoy, el reino de Dios se ha acercado. Y dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y empezó a llamar a los discípulos. Solamente era hablar de ciudades. Entonces, aquí hay otro principio. Cuando usted ha pasado todo eso, cuando usted ha pasado toda esa prueba y ha resistido todo eso, viene la unción y esa unción abre camino. Lo que usted antes no sabía cómo era, cómo iba a ser, cómo se iba a dar, empieza a darse y empieza a suceder. Aquí tenemos principios de guerra espiritual que tenemos que aplicar sobre nuestra vida. Y vamos a seguir estudiando, vamos a irnos metiendo, nos vamos a sumergir.